Oli, hoy te traigo un tutorial súper especial para que aprendas a hacer elementos florales de manera fácil en Procreate, haciendo uso de referencias fotográficas y de todas las capas y máscaras de recorte posibles en esta aplicación. Espero que te guste un montón y ya viene el tutorial. Bienvenidos a mi iPad, así se ve mi Procreate en el momento. Vamos a trabajar con esta herramienta y les voy a compartir, como les dije anteriormente, un poco de cómo crear texturas para elementos florales en Procreate. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo lienzo. En este nuevo lienzo la idea es que ustedes trabajen como en el tamaño que prefieran, pero vamos a crear uno nuevo. Básicamente de esa manera es que yo los trabajo y vamos a crear un archivo cuadrado de 3000 por 3000 píxeles. Casi siempre trabajo en una resolución de DPI o PPP, que significa puntos por pulgada. Más o menos casi siempre lo hago de 600, porque esto me da, digamos, un mayor rendimiento o posibilidades a futuro. Entonces yo puedo más adelante como ampliar esos espacios o ampliar esas imágenes para pues como lo que yo quiera, ¿cierto? Perfil de color siempre trabajo en RGB, aunque sean proyectos que vaya a imprimir, siempre trabajo en RGB y casi siempre en esta configuración, que es de las más compatibles. Le voy a poner un título y vamos a darle crear. Entonces acá ya tenemos nuestro lienzo. Casi siempre lo trabajo de esta forma, cuadradito, y ya dependiendo de mis necesidades, como ahora no tenemos todo tan claro, va a poder ir cambiando. Voy a venir acá a mi lienzo y voy a activar una referencia y voy a colocar una imagen que ya tengo guardada. En este caso vamos a hacer un tulipán. Entonces me lo dejo acá como de referencia, simplemente como un visual para yo poder como de alguna manera inspirarme en esas formas. Vamos a trabajar con un pincel simple, un pincel, yo casi siempre trabajo con este que se llama tinta seca, y si no, en el tintado también está este de tinta seca. Yo normalmente trabajo con una variación que tengo hace mucho tiempo y es como un poquito más ordenadas las texturas, un poquito más definido el trazo del pincel. Vamos a trabajar con un color gris o puede ser como con un color rojo en un principio, para ver un poquito cómo es esa estructura del elemento. Entonces vamos a analizar un poquito esta flor. Si ustedes ven, esta flor tiene una estructura bastante simple. Digamos que no es un elemento demasiado elaborado porque hay flores mucho más complejas. Acá simplemente vamos a inspirarnos un poquito en su forma, pero casi siempre los elementos que componen una flor son elementos geométricos. Entonces lo primero que hacemos es analizar su geometría, entender cómo están formados esos aspectos esenciales de la flor, y de ahí pues uno va explorando diferentes variaciones de acuerdo a nuestro gusto, qué es lo que queremos lograr. Voy a reducir acá el tamaño. Listo, bien. Entonces vamos a hacer un poquito como la geometría. Lo principal es que la flor tiene un tallo. Ese tallo casi siempre son líneas y no son líneas del todo rectas, sino que tienen una ligera como inclinación o curva. Listo. Y luego vienen estos elementos que son como las hojas, que pueden seguir un patrón ovalado. No nos estamos basando demasiado en que quede perfecto. Recuerden que es un ejercicio de observación. Luego acá viene un óvalo, otro óvalo que como que se le superpone,
otro que se le superpone al lado y atrás vamos a tener otros que aunque no están completos, son óvalos que podrían como ocupar un espacio importante y que uno los puede hacer completos aun cuando no se alcancen a ver. Entonces más o menos esta es la estructura. Todos los elementos tienen un punto medio, al igual que los pétalos. Digamos que acá saturarlo en muchas líneas no es tan chévere, pero nos da mucha idea de en los planos siguientes cómo podemos mejorar, ¿cierto? Entonces esta es la geometría básica de observación. Hay personas que son un poquito más meticulosas, entonces pueden hacer cosas mucho más interesantes. Pero bueno, no importa. Este es nuestro primer boceto. Le voy a bajar la opacidad. Y ahora sí voy a utilizar un color más oscurito para diferenciar esa geometría. Y lo que voy a hacer es que me voy a enfocar principalmente en los pétalos. Entonces ya sabemos que hay pétalos que van encima. Esos pétalos que van encima yo los haría de manera inicial. ¿Listo? Entonces más o menos observando un poquito, voy a acomodar el tamaño de mi pincel. Incluso puedo exagerar un poco, no hacerlo tal cual, como ir adaptándolo también a un gusto personal. Ahí me doy cuenta que hay como ciertos quiebres en el pétalo. Luego viene este de acá. Los finales suelen ser un poquito más puntiagudos. Igual se sostiene como ese punto en el medio. Al igual que en estos de acá. Listo. Ahí como que uno puede ir cambiando cosas, viendo que puede ser mejor. Por ejemplo, acá este pétalo de la derecha deja ver un poquito más el pétalo de adentro. Entonces como que no debería hacerlo siempre tan igual al de la izquierda. Y los pétalos de atrás son pétalos un poquito más libres. Tampoco tienen que seguir demasiado lo que vemos en la fotografía. Se le pueden añadir muchos más detalles. Y ya luego empezamos a hacer nuestro sostén de la flor. Y es como más curviadito. Y ahí ustedes pueden girar la pantalla. Yo acostumbro mucho como girarla para sentirme cómoda y poder hacer como estos trazos más largos. A veces me cuesta un poquito, pero no tiene que salir perfecto a la primera. Cerramos y ahora volvemos a observar nuestras hojitas. Las hojas salen como, una de las hojas está saliendo como del centro. Y se ve como dobladita y al final es un poquito como más finita. Y como que se siente acá el doblez, súper importante ese detalle. Y sigue habiendo como un punto centro que nos puede servir mucho para sombrear. Y este empieza como el trazo de arriba más en la parte de atrás. Y luego el siguiente tiene como un dobladito acá. Miren que trato de seguir la geometría inicial que se alcanza a ver, pero los quiebres o las desviaciones nos ayudan mucho como a darle como ese giro o esa sensación de movimiento. Acá voy a borrar esto que ya no necesito para medio pulir un poquito mejor mi boceto. Entonces miren que ahí ya lograría tener un boceto muy adelantado. Y ya lo que viene es el color. Voy a ocultar esta capa que ya no la necesito y vuelvo a esa capa donde hice mi último boceto a bajarle la opacidad. Acá se le va a poner nombre y se va a llamar boceto. Voy a seguir viendo mi imagen de referencia, pero ahora voy a crear capas por elementos. Entonces, el primer elemento que voy a hacer es el elemento
que es más trasero en la imagen. Y ese elemento más trasero es uno de los pétalos. Si ustedes quieren pueden tomar una captura acá de color para hacerse una idea, y ya luego acá en las paletas de color ustedes lo pueden ajustar. Entonces, como es un elemento que es atrás, no necesito que esté completo porque no se va a ver. Yo por lo general entinto con el mismo pincel con el que hago el boceto, me gusta mucho. Y como tengo cierta separación con el pétalo trasero del otro lado, voy a hacerlo en la misma capa porque no tengo ninguna dificultad. Y ya luego ampliando el tamaño, voy a venir a colorear. Se puede arrastrar color, sí, pero como es un pincel con tanta textura, es muy probable que igual haya que recuperar como zonas o bordes que no quedan del todo bien definidos. Entonces yo prefiero hacerlo pues como manualmente. Y además pues porque conservo toda esa textura y ese atributo propio del pincel que me gusta mucho. Listo, una vez esos están listos, vamos a ir en orden ascendente. Puedo bajar un poco la opacidad para seguir viendo mi boceto o de plano llevar mi boceto a la parte superior, así hacia arriba, para poderlo tener visualmente siempre disponible. Voy a crear entonces otra capa superior y de ahí me voy al pétalo que sigue en orden, que sería el del centro. Un poquito más delgadito mi pincel, igual lo voy a bajar acá un poco la opacidad. Recuerden que aunque no se vea completo, la idea es que sí ocupe el espacio que los otros están tapando para que luego no haya que borrar, no haya que estar corrigiendo de más. Ya me voy acercando, voy reduciendo un poco el tamaño del pincel cuando me acerco más como a los bordes. Listo el otro pétalo. Le voy a subir ahora la opacidad a todos los que tenía en baja opacidad y ya ahora vamos entonces a otro elemento que sería el tallo. Puedo tomar de referencia también un color que hay acá y es el mismo sistema, simplemente como que calco mi boceto. Aquí es donde siento yo que es súper válido calcar bocetos porque son nuestros, ¿cierto? Entonces no es como calcar directamente una imagen, sino aprender a explorar cómo yo traduzco algo de manera propia sin llegar al calco, porque acá porque acá lo que queremos lograr es que nosotros aprendamos a dibujar y no se aprende a dibujar si siempre estamos calcando. Entonces toca en algún momento dejar de calcar y atrevernos solitos, así como cuando uno estaba aprendiendo a montar en bicicleta. A mí no me tocó, pero es como cuando ya dejas las rueditas y empezar a calcar tus propios bocetos, tus propias ideas, es ya como empezar a trabajar sin las rueditas. Entonces cuando calcamos es como, claro, tenemos una ayuda, pero ya toca en un momento lanzarse solitos y desprenderse de esa guía.
a ver si realmente sí es tan bueno el haber calcado o ya de ahora en adelante te toca una aventura totalmente diferente y aprender a moverte en otro espacio. Siento que es mejor moverse en la incomodidad porque pues es lo que a la final te va a ayudar más a aprender. Listo, ya completamos el tallo. Ahora lo que me falta son las hojitas. Con las hojas tenemos algo muy interesante y es que ellas se quiebran o están en la parte trasera y en la parte delantera del tallo. Entonces las vamos a hacer encima y les voy a compartir cómo podemos hacer que se corten a la par del tallo y den esa sensación de que están en la parte de atrás. Listo, entonces ya me ubiqué en otra capa. Como son relativamente separaditas, las voy a hacer en la misma capa. Y voy a ocultar un momentito este color para entender que lo estoy haciendo bien. A veces pasa con este pincel que cuando lo voy a usar la primera vez, como que se me despeina. Entonces no es como tan chévere, me toca como recuperarlo. Listo, lo voy a hacer acá un poquito imperfecto. Yo giro mucho la pantalla, ahí me disculpan. Sé que no es lo correcto, uno debería aprender a trabajar siempre con la pantalla recta, pero sí tenemos pues como esa ayuda. Yo a veces me salto esa posibilidad. Que también es hacerlo fácil para uno, ¿cierto? A veces es importante fijarse en los finales. Y ya ahora empiezo a pintar. Va a haber zonas que claramente pudieron haber estado en otra capa por facilidad, pero también hay que aprender a trabajar con las selecciones, con otro tipo de cosas que a la final pues como haciéndolo con capas pues da el mismo resultado. Este pincel me encanta mucho, pues lo uso en la mayoría de veces, tanto para bocetos como para color. Me agrada mucho, la verdad. Nos cercioramos de que todo quede bien pintadito, pulidito. Recuerden que no es buscar la perfección, sino la pulidez, para que nos quede todo muy bien detalladito. Acá obviamente pues no lo hago tan detallado, pero es la idea. Listo, aquí ya completé las hojas y voy a activar mi tallo. El truco acá se los doy más adelante para que ustedes me entiendan por qué. Y ahora sí vamos a empezar a añadir como todo el tema de luces y sombras con mucha textura. Sigo teniendo mi imagen de referencia, es súper bueno que la tengan. Y ahora vamos a trabajar con máscaras de recorte, siempre las utilizo. A cada uno de ellos les voy a dar máscaras de recorte. Todos van a tenerlas de acuerdo a las capas. Y así básicamente es lo que quiero, que cada uno de ellos tenga como sus capas. Voy a empezar con sombras, entonces a cada una de esas capas les voy a llamar sombras. Listo, ya que tengo mis sombras, voy entonces a elegir unas tonalidades similares, más oscuras a la imagen que quiero colorear. Entonces casi siempre trabajo, chicos, en este de clásico y voy migrando un poquito a una tonalidad un poco más oscura. Miren que la aplicación me muestra el antes y el futuro después, entonces va a ser muy interesante elegirlo así. Yo tengo muchos pinceles, estos pinceles pues como que los comparto en mis cursos, pero les voy a compartir algunos, así que si ustedes pues como que quieren hacer este ejercicio se los voy a compartir
Abajito en la descripción encuentran el link. Entonces voy a trabajar con este pincel que se llama Gouache, que también es uno de mis favoritos en el momento y me gusta mucho porque trabajo como una técnica aguada. Si bien se llama gouache, yo lo siento más como acuarela, y me gusta mucho porque miren que puedo empezar a hacer como degradés mucho más como suaves, como atenuados de una vez y degradados. Entonces va mucho como en la presión que quiera yo ejercer. Voy a ocultar mi boceto para que ustedes vean un poquito mejor. Voy a tratar de imitar un poco las sombras de acá, si bien no me va a quedar tal cual, no es mi idea. Entonces voy a hacer como una apreciación personal. La idea es que se empiece a ver como esa variación, pero voy a empezar incluso desde las de atrás para que vayamos viendo la profundidad. Este pincel es mucho de presión, entonces mientras más presión ejerzan, mucho más color les va a depositar. Yo lo trabajo mucho en forma circular para que sea un trazo mucho más equilibrado y no tan marcado. Entonces ahí como que lo voy haciendo. Acá se alcanza a ver que tras de este pétalo hay como otro detrás, pero se ve como muy camufladito. Entonces yo no me voy a complicar y lo voy a dejar solo en uno. Bien. Y el pétalo de adelante también tiene como una sombra bastante marcada, sobre todo donde el pétalo superior como que lo roza. Entonces voy jugando con el tamaño. Ahí me disculpan si muevo mucho la pantalla. Me gusta mucho que parezca como acrílicos, que parezca como muy texturizados todos. No busco que sea realismo. Yo soy partidaria de que el realismo es muy hermoso y tiene sus cosas muy chéveres, pero el realismo cuando se parece tanto a la foto no le encuentro como riqueza. Yo prefiero más bien como explorar diferentes cosas. Y sí, puede parecer una excusa, es que no sabes hacer realismo. Sí, no sé hacer tanto realismo porque no es mi enfoque. Pero no tenemos que sentirnos mal si no somos artistas muy realistas. Voy a mejorar un poquito las sombras de atrás. Se van oscureciendo de a poquito, miren, haciendo un poco la diferencia. De a poquito le vamos mejorando. Capturo un color verde y lo voy a oscurecer un poquito, incluso en otra tonalidad. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Luego les comparto bien el truquito acá. Miren, muy de a poco vamos añadiendo todos esos atributos. Y puedo hacer un poquito más oscuro también. Cuando son como hojitas, igual es interesante trabajar como el trazo así en líneas, porque por lo general las hojas nos dan visos muy similares a su forma. Entonces, cuando lo hacemos para este tipo de hojas, no siento que haya ningún problema. Listo. Y voy a hacerlo para el tallo. Luego les muestro bien el truquito, el gran deseado truco. Acá voy a hacerlo mucho más suave. Es más bien un tallo que se ilumina. Entonces voy a utilizar el mismo color original, pero lo voy a aclarar. Es un color más iluminado. Lo voy a usar en la misma capa que se llamaba sombras, simplemente porque este no tiene mucha diferencia, no tiene muy marcadas sus sombras. Listo. El truco entonces es que se van a donde dibujaron su tallo, dan clic y le dan seleccionar. Cuando le damos seleccionar, se nos activan unas franjas como, no sé si se alcance a apreciar, pero esas franjas
indican que esa zona está protegida, y donde está como el elemento sin las franjas significa que ahí puedes pintar. Entonces lo que yo quiero hacer es irme a las hojas y con la herramienta de borrador, con el borrador que quieran, venir a pulirse o ceñirse a la información que hay. ¿Listo? Ven que acá yo lo que estoy haciendo es dándole la posición de que ese tallo, que esa hoja ocupe un espacio trasero, ¿cierto? Darle esa sensación aunque no esté en la parte de atrás. Después puedo pulir un poquito mejor las cosas, como que este no quede tan recto, sino más curvo. Pero de esa manera pues yo estoy protegiendo un poco esa versión. Bien, acá voy a hacer lo mismo y es como que extiendo un poquitico lo que alcanzo a entender y borro el excedente, que se acuerdan que no lo había hecho porque lo que yo quería era mostrarles este espacio. Entonces miren que ya ahí como que empiezo a diferenciar. Obviamente yo tengo mis hojas en diferente posición, pero eso no implica absolutamente nada. Quiere decir que estoy haciendo mi propia adaptación de una imagen. Bien, ahora me falta como iluminar un poco esas zonas. Aquí voy a ser un poquito más cuidadosa porque ya empiezo como a dividir esos dobleces, a dar esa sensación de doblez. Miren que incluso acá como que se fusiona con la hojita y se ve bastante mejor. Voy a girar de nuevo y acá muy detenidamente tratamos de hacerlo. Listo, entonces miren que ahí ya doy la sensación de que hay un giro, de que hay movimiento. Y en el tallo voy a tratar de pulir esas diferencias de color. No importa si se ve rayado, mi idea es que se sienta que es como hecho con acrílicos, entonces vamos súper bien. Listo. En este punto ya tenemos mucho mejor definidas nuestras hojas, luego podemos añadirle otro tipo de detalles, pero me voy a venir acá a los pétalos nuevamente. Ya habíamos hecho las sombras, esas sombras las podemos seguir enriqueciendo, haciéndolas un poquito más oscuras, pero ahí vamos a utilizar otro pincel que es Splatter. Listo. Entonces en Splatter voy a añadir un poquito más de textura, no estoy posicionada en la capa que es, y voy a hacerle como más ruido, ¿cierto? Quiero trabajar con más ruido, puede ser otra forma de trabajar sombras y detalles. Ahora voy a ir a la capa del centro y lo voy a seguir enriqueciendo, jugar más con esas tonalidades. Igual acá no lo quiero hacer tan oscuro, pero sí quiero que se entiendan como esas diferencias. Y luego en los pétalos superiores voy a añadir lo mismo. Como que acá igual no tienen que ser tan marcados. Y me voy a enfocar ya como en las texturas de luz. Entonces vamos a añadir iluminación. Pueden hacerlo en una capa adicional a la que también le dicen máscara de recorte. Y debe estar en la parte superior a las sombras o luego ustedes lo pueden acomodar. Y voy a usar un color como más diferente que no está acá, porque me gusta iluminar con colores que hagan como diferencia, ¿cierto? Que sean un poquito más disruptivos, que me den ese toque como más artístico, me gusta mucho más. Entonces miren que trabajo como toquecitos, como uno por allá y suelto y círculos y toques. Quiero que se sienta como muy artesanal. Entonces para los demás hago lo mismo, una máscara de recorte. Se puede llamar iluminaciones. Listo. Y es como lo mismo, como que
se me ilumine bastante mi flor. Quiero que me dé como esa sensación de mucho como color, desgaste, pero muy como libre, que no hayan como restricciones. Y también los pueden trabajar en la misma capa de sombras si ustedes ya están muy seguros de lo que están haciendo, ¿cierto? Como que una vez ya le cogieron el tiro y sienten que no van a pues como devolverse o necesitar como ese retroceso, lo dejan hasta ahí. Bien, este tipo de colores también se pueden fusionar mucho como con los duraznos o naranjas. También nos da como esa sensación muy linda. A mí me encanta como enriquecerlo con diferentes tonalidades porque las flores son muy ricas en colores. Entonces como que darle esa sensación de como de vida y de color me encanta. Miren que solamente he usado un pincel y pues se va viendo bastante bien. Listo, ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar la misma capa o puedo añadirle en un adicional si ustedes quieren ser un poquito más rigurosos. Voy a utilizar uno de los rojos oscuros que utilicé antes. Ahora voy a utilizar el 6B que está en la capa pues como en la biblioteca de boceto y ahí voy a buscar como darle una cierta textura a los pétalos, ¿cierto? Como ese atributo que tienen esos pétalos, como esa sensación de doblez. Observo acá fijamente mi flor, puedo incluso activar un momento mi boceto, como a saber en dónde yo le di esas órdenes de líneas. Cuando yo me siento muy segura de lo que estoy haciendo, no me da como tanto temor a arruinar las capas, entonces lo hago como en las mismas capas. Voy a ocultar el boceto. Y ya ahora lo que hago es que tomo uno de los colores con los que iluminé y en una capa superior, esa sí puede ser individual, no tiene que ser la misma. Voy haciendo como más resalte de esas manchitas, esas zonas rosas. Y también podría como incluir el duraznito un poquito más clarito, que me haga las veces como de pincel más blanco. Para terminar como de iluminar. A veces remarco un poco más como esos puntos de sombra. Puede ser más oscuro. Yo no suelo utilizar mucho el negro en mis ilustraciones, pero puede funcionar. Listo. Así quedan entonces nuestros pétalos. Se le pueden añadir aún más detalles, como por ejemplo un color blanco y darle como unos toquecitos. A mí a veces me gusta hacerlo, como unos rayoncitos. Y me quedaría faltando los detalles de las hojas verdes. Lo voy a hacer de manera más fácil, máscaras de recorte. Y voy a tomar este tono más verde oscuro y voy a oscurecerlo aún más. Con el mismo pincel lápiz 6B voy a hacerle como esa sensación de trazos. Fácil, fácil. Y también puedo enriquecer con otros colores, colores quizás un poquito que se salgan también de esas tonalidades. Con el pincel de gouache ahora le voy a dar como unos toquecitos más diferenciadores, un poquito más de color. Miren que puedo hacer como toquecitos, dejar el pincel ahí como sostenido, como tocando la pantalla. Puedo ir a tonos un poquito más encendidos aún, subir un poquito más. Y así de esa manera pues como lograr enriquecer un montón mi ilustración. Le voy a añadir unos toquecitos verdes más claros
como los de acá. Espero que te haya gustado mucho este tutorial, a mí me encantó compartirlo contigo, espero que me compartas tus resultados y no olvides que puedes descargar los pinceles aquí abajito en la cajita de descripción, al igual que puedes suscribirte, darle like a este video y dejarme un comentario con las cosas que más te gustaron o si tienes alguna sugerencia o idea para un futuro tutorial. Entonces, gracias por haber estado acá. Nos vemos en un próximo video y gracias.